Pablo nos enseña dos cosas a rendir. Las dos cosas que Pablo nos enseña que debemos rendir es la voluntad y el orgullo. Empieza a hacer la voluntad de Dios en todo aquello que sí tienes claro que es su voluntad en su palabra. ¿Y cómo exaltar a Dios? A Dios se exalta con hechos más que con palabras. Llevo 10, 20, 30 años, 40 años, 50 años manejando mi vida y el resultado no es el mejor. ¿Qué tan exaltado quieres ver a Dios? Eso depende qué tanto te humillas. Continuamos entonces con nuestro tema, el dolor de la santificación. ¿Será que la santificación duele? Pues al parecer. Vimos en la clase anterior dos herramientas que el Señor usa para santificar, para pulir, para moldear a su imagen. Y una fue las pruebas que duelen, incomodan, pero santifican. Y otra herramienta del Señor es el desierto. Dios lleva al desierto y allí en el desierto obra finalmente para bendición, para santificación, para pulir, para hacer un pueblo, una persona diferente. Eso lo hace Dios. Pero en ese proceso de santificación también se espera de nosotros una parte. Y vamos a mencionar en esta mañana, si alcanzamos, dos aspectos que nos corresponde a nosotros, que Dios nos da la libertad para que nosotros tomemos esa decisión, para que nosotros demos ese paso, pero que también duelen, porque van contra nuestra persona, contra nuestro ser, contra nuestros intereses, contra nuestros deseos. Entonces, por eso duele, pero hay que dar el paso que me lleva a la santificación, a avanzar, a crecer en la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Me ayudan a avanzar en esa dirección. Por parte nuestra, rendirse, la rendición. Rendirse duele, pero santifica. Duele, pero nos hace diferentes, aparte. Rendirse. Rendirse duele, pero santifica. En la antigüedad, por ejemplo, recuerden, en los libros de historia, en las películas, en la misma palabra, un rey se lanzaba a la conquista y a la extensión de su reino. Y cuando hacía estas campañas, entonces él le enviaba mensajeros al rey del territorio que él deseaba conquistar, le enviaba mensajeros y tenían que decirle: ríndanse y sírvame, si no, los atacamos. Aquel rey tenía que tomar la decisión, porque su respuesta determinaba el futuro suyo y el futuro de su ejército y el futuro de su pueblo. Rendirse a otra persona implica, y para estos reyes implicaba que hacer totalmente su voluntad, colocarse a disposición de aquella persona que le ha vencido, de aquel rey que le ha vencido. Si toma la decisión de rendirse, ya sabe que debe haber un sometimiento total. Entonces, rendirse es de las cosas que no queremos hacer. Por naturaleza, nosotros no queremos rendirnos a nada, a nadie. Ahora, cuando hubo esclavitud, o donde hay cierto tipo de esclavitud moderna,
En caso de haber coerción, entonces ¿por dentro qué? Por dentro la persona está planeando, esperando, la sangre le arde porque está esperando ¿qué? La hora de su libertad, la hora de su libertad. ¿Qué cosas debemos rendir en nuestra vida? Pablo nos enseña dos cosas a rendir. Las dos cosas que Pablo nos enseña que debemos rendir es la voluntad y el orgullo. En cuanto a la voluntad, el libro de Hechos capítulo 9 versículo 6 nos cuenta aquel momento en que Pablo tuvo ese encuentro con el Señor, ¿verdad? Que él cayó al suelo, un rayo de luz, una voz, y dice que él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es una frase que indica ¿qué? Rendición. ¿Qué quieres que yo haga? Me rindo. En esa experiencia, Pablo le dice al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. En uno de nuestros estudios aquí el miércoles pudimos tomar dos versículos, y de esos dos versículos se hizo mucho énfasis en la frase: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Ya sabe dónde está esa frase en la Biblia, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted ha repetido la frase hágase tu voluntad? Y ese miércoles nos tocaba reconocer las falencias en nuestro caminar con Dios. Con los labios lo decimos, pero nuestro corazón está lejos de hacerlo. Hágase tu voluntad en el cielo, que yo hago la mía en la tierra. Esa es como la frase que se ajusta más a la realidad. Digan sí o no. Porque la frase dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero nosotros le hemos como hecho un pequeño cambio, un cambio chiquitico que tal vez ni se nota. ¿Ustedes qué creen? Ese cambio tal vez ni se nota. Hágase tu voluntad en el cielo, que yo hago la mía en la tierra. Un pequeño cambio, ¿no? Hágase tu voluntad en el cielo, que en mi casa se impone la mía. Hágase tu voluntad en el cielo, y aquí en la tierra bendíceme, prospérame y dame victoria. Ha sido ajustado este versículo. Parece que el texto original no se nos acomodaba mucho, y lo hemos ajustado e implementado así en nuestra vida. ¿Amén o no? Gran error del hombre: creer que Dios está en los cielos, por allá, distante, indiferente a su actuar, o creer que Dios está por allá en su trono esperando que se le pasen la lista de deseos para correr a satisfacer nuestros deseos. Y es: hágase tu voluntad en el cielo, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces yo debo rendir mi voluntad. Dejemos el versículo como está en el original, ¿sí o no? ¿Lo dejamos o le hacemos el ajuste? Si dice hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, creo que nos conviene dejarlo así. Y entonces, ¿eso qué implica? Rendir mi voluntad. Entonces ya no se puede hacer la mía. Ahora se debe hacer la voluntad, porque yo le estoy diciendo: hágase tu voluntad. ¿Cierto que tenemos lucha con la voluntad? ¿Si hay luchas o no hay luchas con la voluntad? Todos los días tenemos unas luchas. Tenemos entonces que rendir nuestra voluntad a Dios. ¿Cómo entender la voluntad de Dios? Escuche, porque estas preguntas pueden ayudarnos. Es algo muy sencillo, pero puede ayudarnos. Párese allí frente al Señor
cuando usted esté tomando decisiones, cuando usted esté en momentos que sabe que es su voluntad, y pregúntele: Señor, esto que yo hago o esto que yo pienso, ¿te agrada a ti? Esa pregunta nos va a ayudar. Otra pregunta: Señor, ¿es el tiempo oportuno? Señor, ¿es la forma adecuada para hacer esto? Señor, ¿tu palabra me respalda en esta decisión de mi voluntad? Pregúntese: ¿esto que quiero hacer o que estoy haciendo trae paz a mi corazón? ¿Deja la paz de Dios sobre mi vida? Para hacerle estas preguntas al Señor se requiere mucha intimidad con Él y sensibilidad para escuchar su voz. Estamos hablando de procesos que usted todos los días se acerca a Dios, todos los días le habla, todos los días le pregunta y va aprendiendo a escuchar a Dios de tantas formas que Él tiene para hablarnos. Es un proceso. No se trata de encuellar a Dios y forzarlo y decirle: bueno, Dios, dime una cosa. Y Dios: ay, ¿qué quieres que te diga, mijo? ¿Es tu voluntad, sí o no? Y el Señor le dice: no, hijo, no es mi voluntad, dice el Señor. Señor, pero yo quiero hacerlo. Y el Señor: pues bueno, mijo, si quiere, hágale. Porque el Señor nos da ¿qué? Libertad. Es en ese momento en que yo debo responderle: ay, Señor, perdóname, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento: Señor, me rindo. Yo quería, era mi decisión, era mi voluntad, era mi deseo. Me rindo, Señor. Parece que las respuestas a mis preguntas me están indicando que no es tu voluntad o que sí es tu voluntad. De acuerdo al caso, ¿verdad? La respuesta del Señor puede ser sí, puede ser no. Y si no tienes respuestas en ese momento, lo que yo le recomiendo es esperar hasta que usted esté seguro que es la voluntad de Dios. Y esperar, ¿por qué? Porque Dios no tiene ningún afán. Ese es el problema para nosotros. ¿Dios tiene afanes? ¿El reloj de Dios lo presiona? No tiene reloj. ¿El calendario de Dios lo presiona? No tiene calendario. Dios no tiene un calendario que le diga: estamos en enero, ya entró febrero, ya entró marzo, ¿qué hago? Dios no tiene ese calendario. Dios no tiene esas presiones. Dios no tiene afán. Pero mientras llegan respuestas de Dios, sobre todo empieza a hacer la voluntad de Dios en todo aquello que sí tienes claro que es su voluntad en su palabra. Porque a veces queremos hacer o que Dios nos revele su voluntad en cuanto a lo que yo quiero que me diga a mí frente a mi deseo. Pero resulta que cuántas cosas el Señor en su palabra le está revelando que son su voluntad. ¿Usted no sabe qué es la voluntad de Dios para usted, según la palabra, que ya está escrito y que no hay que preguntarle? Los hijos saben cuál es la voluntad de Dios en muchos aspectos para la relación con sus padres. ¿Saben o no saben los hijos? Hay que honrar a padre y madre. Esa es la voluntad de Dios. Pero estamos: Señor, tu voluntad es para mí es esto. Y el Señor hace rato ya le reveló su voluntad.
¿Me hago entender? Hagamos la voluntad de Dios, la que ya sabemos. La que ya sabemos, hagamos la que ya sabemos. Mientras nos responde los detalles específicos de cosas que no sabemos. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Sí. La voluntad de Dios, de los hijos, de la relación de pareja, de las finanzas, de las relaciones sociales, de todo lo que hay que hacer en el reino. Eso está claro en la palabra. Mientras llegan otras respuestas, hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Usted sabía que la voluntad de Dios es que usted perdone? ¿Sí sabía? ¿Sí sabía que la voluntad de Dios era que usted perdone? Entonces, ¿qué debe hacer? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Empiece a hacer hoy la voluntad de Dios, aunque duela. Porque eso santifica. Amén. Rendirse duele, pero santifica. Otro aspecto que debemos rendir es nuestro orgullo. Ay, ¿es que duele o no duele? Díganme, ay, duele, tengo que rendir mi orgullo. Filipenses 3:4, el apóstol nos escribe: yo podría sentirme más orgulloso que cualquiera. Me circuncidaron a los 8 días de nacido, pertenezco a la nación de Israel, soy de la tribu de Benjamín, soy más hebreo que muchos hebreos. En cuanto a cumplidor de la ley, pertenecía al grupo de los fariseos. Tanto me preocupaba por cumplir la ley que perseguía a los miembros de la iglesia. Nadie puede culparme de no haber cumplido la ley. ¿Tenía razones para sacar pecho Pablo? Tenía razones para sentirse orgulloso. Conté como 6, 7 aspectos de los que él decía: de eso puedo sentirme orgulloso. Y sigue diciendo Pablo: pero gracias a lo que Cristo hizo en mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Esas son las palabras ¿de quién? De alguien que está rendido y descubrió algo mayor, algo superior. Valió la pena rendir el orgullo. Todo eso lo he dejado a un lado y lo consideré basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Cristo me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Por eso, lo único que deseo es conocer a Cristo. Todo aquello sobre lo cual yo me subo para sentirme más alto, que me da apoyo para justificar mi carácter, todo aquello que me ofrece seguridad, todo lo que me permite maltratar a los demás, todo lo meritorio en lo que se fundamentan mis fuerzas y no es de Dios, es plataforma para el orgullo. Y Pablo decía: yo tengo una buena plataforma para mi orgullo. Ay, ay, ay. Engañoso es el corazón. Pablo decía: ahora entiendo que todo aquello no valía la pena. Valió la pena rendirme. No hay autosuficiencia en mí. No hay autosuficiencia, ninguna autosuficiencia en mí. Y los 24 ancianos también nos enseñan 3 cosas que debemos rendir. ¿Recuerdan de Pablo que aprendimos? Que hay que rendir la voluntad, que hay que rendir el orgullo.
Y de los 24 ancianos también podemos aprender 3 cosas. Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué hacen en la presencia del trono estos ancianos? Nos dicen que toman sus coronas y se postran, las echan delante del trono. Eso es rendición. ¿Qué tenía que hacer el rey que fue conquistado por otro reino? Tenía que quitarse su corona y entregarla al rey conquistador. Muchas escenas violentas, no le quitaban la corona o no se la quitaba voluntariamente, sino que la espada le cortaba aquello sobre lo cual reposaba su corona. No quiso rendirla, le es tomada. Pero estos ancianos toman sus coronas, se postran, las colocan allí. Y allí en esas coronas, ellos están entregando, dice el versículo 11, Señor, tú eres el único digno de recibir estas coronas, porque las coronas son gloria, honra y poder. Quien ostenta, o en esa época ostentaba una corona, esa dignidad de rey, de reina, que tenía gloria, honra y poder. Eso es lo que te entregamos. Señor, yo te doy la gloria. Yo te doy el reconocimiento. Yo te doy esa aparente magnificencia, ese aparente esplendor, ese buen nombre, esa fama, esa gloria que yo tengo, Señor, te la entrego a ti, porque el nombre que merece esa gloria es tu nombre, que es sobre todo nombre. No soy yo, no es mi gloria. Si algo soy, si algo tengo, si alguna gloria hay en mí, Señor, te la entrego, te la entrego. Ellos rinden al Señor toda honra. Honra en griego, en el texto original, es timé. Timé, algo de mucho valor, algo de mucha estima, algo que si se pagó en dinero fue muy valioso. Y entonces, por analogía, sería estimar, colocar en un grado muy alto la dignidad misma, de mucho precio, de mucho valor. ¿Qué hay entonces de tanto valor o de tanta estima en mí? ¿Qué hay en mí que yo valore tanto? ¿Conocimiento? ¿Títulos académicos?
apellido? ¿Qué hay en mí? Una buena apariencia física. ¿Qué hay en mí que yo valore tanto? Que yo estime tanto. ¿Qué habrá en mí? Eso que hay en mí debe quedar ¿qué? Rendido a sus pies. Despojarme de eso duele. Y ellos nos dicen poder, dunamis, eficacia, fuerza, todo el poder es tuyo, Señor. Todo el poder es tuyo. El poderoso no soy yo. El de la fuerza no soy yo. El de las habilidades no soy yo. El que, como Nabucodonosor, el que ha construido todo esto, no soy yo. Todo el poder te pertenece a ti y lo reconozco tuyo, lo reconozco que está en tu mano. ¿Qué hacen los ancianos? Señor, tuya es la gloria, la honra y el poder. ¿Qué es lo que debemos rendir según dice Pablo? La voluntad y el orgullo. Y según los ancianos, la gloria, la honra y el poder. Yo no entro a ejemplos muy específicos, pero yo sé que el Espíritu Santo pues a cada uno nos permite entender de qué se trata en el caso mío. Luego de rendir estas 5 cosas al Señor, yo debo exaltar a Dios. ¿Y cómo exaltar a Dios? A Dios se exalta con hechos más que con palabras. La palabra exaltar viene del latín exaltare, que significa elevar a alguien. Entonces, cuando yo me rindo, yo exalto a Dios. Yo elevo a Dios. ¿Usted ha escuchado que una persona se exaltó? Se exaltó. ¿Y qué quiere decir cuando, qué fue lo que pasó cuando de otra persona nos referimos se exaltó? Se echa flores, se sublevó. En otras ocasiones podemos decirlo para referirnos a que la persona se deja arrebatar de una pasión, pierde la moderación, pierde la calma. ¿Qué le pasó? Se exaltó. Se exaltó. Tuvo una reacción fuera de lo normal a través de alguna expresión, entonces mostró superioridad a los demás. Tal vez por eso los insultó, los gritó, los maltrató. ¿Por qué? Porque se exaltó por encima de los demás. Se autoexaltó, ¿verdad? Nadie lo puso allá. Se hizo el más grande que los demás. Exaltar, en otras palabras, entonces es elevar a una persona o cosa a la mayor dignidad. Colocarlo en el lugar más alto. Pero yo le pregunto, ¿usted cree que está en capacidad de colocar a Dios en un lugar más alto del lugar en el que Dios se encuentra en este momento? ¿Puede usted colocar a Dios un poquito más alto de donde Él está? No. Entonces, ¿cómo hacemos para exaltarlo? Si exaltar es elevarlo, pero ya Él está elevado. Ya Él está elevado. Entonces, ¿para dónde más lo vamos a elevar? ¿Hacia dónde más lo vamos a subir? Dios ya no sube más de donde está su trono, y menos con nuestras palabras. Señor, te exalto, te levanto, te pongo en lo más alto, más alto, más alto. De ahí donde está Dios
no va a pasar a subir más con nuestras palabras. Pero para que se genere una mayor distancia entre Dios y usted, viene la actitud de rendirse, y es cuando usted hace lo de los ancianos, se postran. Ahí se genera se produce una mayor distancia. Si miras hacia arriba, lo ves más alto, pero no cambió de lugar. El que cambió de lugar fue usted, porque usted ahora está más abajo, y al usted estar más abajo hay más espacio, hay más distancia, y él está más alto. Rendirse es la mejor forma de agradar a Dios y esperar el lugar que Él te dignificará en alturas, porque Él tiene un lugar reservado para cada uno de nosotros, solo que Él nos exalta cuando sea el tiempo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Rendirse bajo la poderosa mano de Dios, y Él le ubicará a usted, lo exaltará, le dará un lugar cuando fuere el tiempo indicado. Mientras tanto, hay que reconocer que soy vulnerable. Dios no me necesita para nada, yo lo necesito para todo. Tengo que reconocer que soy vulnerable. Dios no me necesita para nada, yo lo necesito para todo. Y eso lo disfruto en la medida que yo me rinda. David decía: ¿yo qué puedo darle a Dios si todo vino de sus manos? Al corazón contrito y humillado Él no desprecia. ¿Cómo hacemos para llegar a Él de pie con autojustificaciones? Si solo las rodillas de un corazón quebrantado son los que llevan a la paz y al descanso que solo se encuentra en sus brazos. ¿Cómo no rendirme? ¿Cómo no decirle: Señor, me rindo? Toma el timón de mi vida. Llevo 10, 20, 30 años, 40 años, 50 años manejando mi vida y el resultado no es el mejor. Señor, te entrego el timón de mi vida. Eso duele, pero santifica. No hay nada mejor entonces que rendirnos al Señor. ¿Rendir qué? Toda nuestra voluntad, orgullo, gloria, honra y poder. Y en esa rendición bajar tanto que Dios sea muy exaltado. ¿Qué tan exaltado quieres ver a Dios? Eso depende qué tanto te humillas. ¿Qué tan alto quieres ver a Dios? ¿Qué más alto lo quieres ver? Eso depende de cuánto tú bajas. Y eso nos santifica, nos aparta, nos procesa, nos transforma, nos hace a su imagen. Mis amados hermanos y hermanas, el paso es rendirse. Rendirse duele, pero santifica. Que el Espíritu Santo le esté a usted iluminando, guiando claramente en qué aspectos de su vida, qué cosas de su vida están necesitando urgentemente una rendición. ¿Será su voluntad? ¿Será su orgullo? ¿Será su gloria? ¿Será su honra? ¿Será su poder? ¿Qué será lo que hay que rendir? ¿De dónde tenemos que bajar?
¿Cuántos escalones habrá que descender? Lo mejor es que lo hagamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Su vida va a cambiar. En la medida que usted se humilla, su vida va a cambiar, porque vas a ver la exaltación de Dios en tu vida. Y esa vida de tantos años, con pocos logros, con pocas satisfacciones, con poco shalom de Dios, va a empezar a disfrutar, porque Él exalta cuando sea el tiempo justo. Amén.